Evangelio de hoy, martes 3 de marzo 2026. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo 23, del 1 al 12. Después de esto, Jesús dijo a la gente y a sus discípulos: Los maestros de la ley y los fariseos enseñan con la autoridad que viene de Moisés. Por lo tanto, obedézcanlos ustedes y hagan todo lo que les digan. Pero no sigan su ejemplo, porque ellos dicen una cosa y hacen otra. Atan cargas tan pesadas que es imposible soportarlas, y las echan sobre los hombros de los demás, mientras que ellos mismos no quieren tocarlas ni siquiera con un dedo. Todo lo hacen para que la gente los vea. Les gusta llevar en la frente y en los brazos porciones de las Escrituras escritas en anchas tiras, y ponerse ropas con grandes borlas. Quieren tener los mejores lugares en las comidas y los asientos de honor en las sinagogas, y desean que la gente los salude con todo respeto en la calle, y que los llame maestros. Pero ustedes no deben pretender que la gente los llame maestros, porque todos ustedes son hermanos, y tienen solamente un maestro. Y no llamen ustedes padre a nadie en la tierra, porque tienen solamente un Padre, el que está en el cielo. Ni deben pretender que los llamen guías, porque Cristo es su único guía. El más grande entre ustedes debe servir a los demás, porque el que a sí mismo se engrandece, será humillado, y el que se humilla, será engrandecido. Palabras del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hoy, nos encontramos con tres nombres que, según los protestantes y su entendimiento de solo Escritura, no se le puede llamar a nadie: Maestro, Padre y Guía. ¿No se dan cuenta que los tres nombres son los más utilizados en nuestra vida diaria? Le daré uno cuanto capítulo donde no solo Jesús llama Padre a Abraham, también los profetas, los judíos y los apóstoles. Culturas o tradición desde el principio de la creación, como lo fue Adán, primer padre espiritual de la vida. 1. Corintio 15:45. Génesis 1:27. Filipenses 2:22, Romano 4:1, 4:11, Efesios 6:1, 1 Corintio 4:14, 1 Corintio 4:15, Filemón 1:10, Lucas 18:20, Hebreo 12 del 9 al 10, 1 Juan 2:13. También el apóstol Pablo dice que él es como un padre espiritual, pero siempre él demuestra que el camino a la santidad no llega hasta Pablo, sino hasta Dios. En nuestros documentos o en formularios, siempre tenemos que poner el nombre de nuestro Padre, aquel que nos engendró o nos crió como Padre. Ahora, bien frecuente los hermanos evangélicos hacen esta pregunta respecto a si es lícito llamar al sacerdote Padre. En esta ocasión, los argumentos los he tomado de algunas webs de apologética protestante. Los nombres de quien participan no son reales. Ya entiendo por qué creen que el Papa es el sucesor del apóstol Pedro, pero ¿y los títulos que le dan, que en algunos casos solamente corresponden a Dios? ¿Cómo cuáles? Como por ejemplo, el de Santo Padre no ordena a Jesús claramente en el Evangelio: no llaméis a nadie Padre vuestro en la tierra, porque uno solo es vuestro Padre, el del cielo. Mateo 23:9. Realmente eso no solo lo hacen con el Papa, sino con todos los sacerdotes, a los que llaman Padre. Ok, vamos por partes. En primer lugar, me imagino que no me objetaran que le llamemos Santo, porque así llama la Biblia a todos los miembros de la Iglesia, que es el cuerpo de Cristo. Por tanto, si los cristianos pueden ser llamados santos, no veo por qué no pueda serlo el Papa. De acuerdo, pero además le llaman Padre. Allí vamos, pero antes les pregunto, ¿ustedes creen que este texto se pueda interpretar de una manera absolutamente literal? Después de todo, dice: no llames a nadie Padre en la tierra. ¿Aplica en todos los sentidos? Estamos claros en que no, porque de ser así no podríamos llamar padres ni a nuestros progenitores biológicos. En mi opinión, Jesús no estaba prohibiendo eso, sino solamente usar esta palabra en sentido espiritual, tal como la utilizan los católicos para referirse a sus sacerdotes. Nosotros, los católicos, en cambio, no creemos que esa interpretación sea viable ni esté acorde al resto del Nuevo Testamento. ¿Por qué? Porque de ser así, inclusive los apóstoles violaron ese mandato, ya que numerosas veces llamaron Padre en sentido espiritual a muchos hombres, e incluso a sí mismos. Recuerda, por ejemplo, cómo Jesús llama a Abraham nuestro Padre.
Lucas 16 del 24 al 30, Juan 8:56, etc. O recuerda. Espera un momento. En el Nuevo Testamento se llama Padre a Abraham, no en sentido espiritual, sino en sentido carnal, como antepasado de los judíos según la carne, de manera similar en que se designa a los padres biológicos. El mismo San Pablo lo aclara cuando dice, ¿qué diremos pues de Abraham, nuestro padre según la carne? Romanos 4:1. Pero no solo en ese sentido, sino también en sentido espiritual, como padre también de los creyentes en la fe. Por esto San Pablo dice también, y recibió la señal de la circuncisión como sello de la justicia de la fe que poseía siendo incircunciso. Así se convertía en padre de todos los creyentes incircuncisos, a fin de que la justicia les fuera igualmente imputada. Y en padre también de los circuncisos que no se contentan con la circuncisión, sino que siguen además las huellas de la fe que tuvo nuestro padre Abraham antes de la circuncisión. Romanos 4 del 11 al 12. San Pablo se llama también a sí mismo Padre Espiritual cuando dice, pues aunque hayáis tenido 10,000 Padre en Cristo, no habéis tenido muchos padres. He sido yo quien, por el Evangelio, os engendré en Cristo Jesús. Primera de Corintios 4:15, o también cuando dice, te ruego en favor de mi Hijo, a quien engendré entre cadenas, Onésimo. Filemón 1:10. Analicemos ahora el siguiente texto donde San Juan escribe a los fieles y creyentes en la iglesia. Os he escrito a vosotros, hijos míos, porque conocéis al Padre. Os he escrito, padres, porque conocéis al que es desde el principio. Os he escrito, jóvenes, porque sois fuertes, y la palabra de Dios permanece en vosotros, y habéis vencido al maligno. Primera de Juan 2:14. Ahora cabe preguntarse, ¿a quién se refirió San Juan cuando saludó a los padres? No parece lógico que se haya referido a los padres biológicos, porque había comenzado saludando a sus hijos, no biológicos, sino espirituales. Por tanto, es muy probable que cuando se refiere a los padres, se está refiriendo a aquellos que, como él, son padres espirituales de los fieles, obispos y presbíteros de la iglesia. Pero entonces, ¿a quién prohíbe Jesús que se le llame Padre si no es a los líderes de la iglesia? Lo que sucede es que Jesús allí estaba utilizando una figura literaria que se conoce como hipérbole, la cual es una exageración intencionada con el objetivo de plasmar en el oyente una idea o una imagen difícil de olvidar. En el Evangelio encontramos en la predicación de Jesús numerosas hipérboles. Si pues, tu ojo derecho te es ocasión de pecado, sácatelo y arrójalo de ti. Más te conviene que se pierda uno de tus miembros, que no que todo tu cuerpo sea arrojado al fuego. Mateo 5:29. Y si tu mano derecha te es ocasión de pecado, córtatela y arrójala de ti. Más te conviene que se pierda uno de tus miembros, que no que todo tu cuerpo vaya al fuego. Mateo 5:30. Si alguno viene donde mí, y no odia a su padre, a su madre, a su mujer, a sus hijos, a sus hermanos, a sus hermanas, y hasta su propia vida, no puede ser discípulo mío. Lucas 14:26. Por medio de esa hipérbole, trataba de enseñar a los discípulos una lección. En la iglesia, quienes ocupen puestos de autoridad deben hacerlo para servir, a diferencia de los fariseos que buscaban los puestos de autoridad para recibir honores y alabanzas, pues el que se ensalce será humillado, y el que se humille será ensalzado. Observen que no solo prohíbe llamar padre, sino también rabí o maestro, a pesar de que ser maestro es uno de los ministerios de la iglesia. Primera de Corintios 12, del 28 al 29. Pensando de la misma manera, tampoco deberían llamar a sus pastores pastor, pues uno solo es el pastor de nuestras almas, Jesucristo. Particularmente, tengo muy claro, al igual que los primeros cristianos, que no se trataba de una prohibición literal de usar una palabra, sino de evitar la tentación de querer ejercer la autoridad en busca de gloria personal, y no para gloria de Dios. Paz y bien, feliz martes.